Los fenómenos de transporte estudian cómo se desplaza la energía, la materia y la cantidad de movimiento a lo largo del espacio. Y cuando no es un estado estacionario, cómo cambian estas cantidades en un sistema en el tiempo. Una diferencia entre estos tres tipos de cantidades que se transportan es que la energía y la materia son escalares, mientras que la cantidad de movimiento es un vector. La diferencia entre esto es que la energía y la materia solamente tienen una magnitud de cantidad, mientras que la cantidad de movimiento, además de tener una magnitud, es decir, que tan grande es, también tiene una dirección propia. Uno de los tópicos más importantes en los fenómenos de transporte es el fenómeno de transferencia. Generalmente se confunde transferencia con transporte de energía, materia y cantidad de movimiento, pero no son lo mismo. Cuando uno habla de transferencia, la transferencia es un tipo de fenómeno de transporte, pero en particular la transferencia de masa es la forma en la que se transporta la materia debido a una diferencia o a un gradiente de concentración entre un punto y otro. La transferencia de calor se da por un gradiente de temperatura entre un punto y otro, y la transferencia de cantidad de movimiento se da por un gradiente de velocidad. Los fenómenos de transferencia de masa, calor y cantidad de movimiento ocurren mientras se está transportando la materia, la energía o la cantidad de movimiento de un punto a otro. Una herramienta en la que se apoyan los fenómenos de transporte y con la cual presenta grandes similitudes con respecto a la termodinámica y los principios de ingeniería química es en los balances de materia, energía y cantidad de movimiento. De manera general, un balance se puede ver de la siguiente manera. Si en un sistema, que es una zona del espacio, del universo, que se considera como de interés, si hacia adentro del sistema fluyen unas cantidades y salen otras cantidades, en este caso A puede ser cualquier cosa, masa, energía, dinero, las cantidades que entran menos las cantidades que salen son iguales a la derivada de esa cantidad dentro del sistema con respecto al tiempo. ¿Qué significa esto? Si lo que entra es igual a lo que sale, los términos positivos son iguales a los términos negativos y en consecuencia esa derivada se hace cero. ¿Qué significa esto? Que estamos en presencia de un estado estacionario. En un estado estacionario lo que significa es que lo que hay dentro del sistema no cambia en el tiempo. Un ejemplo de esto muy sencillo podría ser un lavaplatos. Lanzamos una línea imaginaria sobre la superficie del lavaplatos, colocamos el tapón y abrimos el chorro de arriba, hay un flujo de entrada de agua y como está el tapón puesto no hay ningún flujo de salida. En ese caso, los flujos de entrada de materia tienen algún valor, ¿no? Pero no hay ninguna salida. Es decir, estos términos tienen un valor y estos son cero. Entonces, esta derivada no es cero, sino que es positiva. En consecuencia, efectivamente, en el volumen que hemos seleccionado del lavaplatos, se empieza a aumentar el nivel de agua. ¿Por qué? Porque se está acumulando materia. Precisamente el flujo de entrada de materia es mayor que el flujo de salida. Si luego cerramos el chorro arriba y quitamos el tapón, lo que va a pasar es que vamos a tener un flujo de salida y no tenemos ninguna entrada. Es decir, estos términos tienen algún valor y estos son cero. Entonces, esta derivada se hace negativa. Y lo que significa que la derivada sea negativa es que a lo largo del tiempo, la cantidad de materia dentro del lavamanos empieza a disminuir, que es efectivamente lo que pasa cuando empieza a bajar el nivel. Volviendo a los temas de fenómenos de transferencia, para describirlo mejor de una manera más visual, empezamos con la transferencia de calor, que como hemos dicho se da por una diferencia de temperatura. Una taza de café, que está a una temperatura promedio de 40 grados centígrados, en el ambiente, cuya temperatura son 20 grados centígrados, si hiciéramos una gráfica desde la superficie del café hacia el ambiente, vemos que tendría una forma más o menos como esta. A medida que nos alejamos del café, la temperatura disminuye. Esto genera que haya un flujo de calor de la taza de café hacia el ambiente, de donde hay más temperatura a donde hay menos temperatura. Por eso es que si dejamos una taza de café caliente en el ambiente, esta se enfría, porque la energía fluye desde ella hacia el ambiente en forma de calor, por la diferencia de temperatura, desde donde hay más temperatura hacia donde hay menos. Esto genera que la taza
al perder esa energía que viajó en forma de calor, se enfríe. Es importante señalar que no es que la taza está perdiendo calor y no es que en el ambiente está aumentando el calor. Realmente la palabra calor se refiere exclusivamente al transporte. Una vez que ella perdió energía en forma de calor, lo que pasó fue que disminuyó su cantidad de energía. Pero la palabra calor como tal se refiere exclusivamente al proceso en el que se está transportando. Cuando decimos hace más calor o hace menos calor, desde el punto de vista termodinámico, eso es incorrecto. Lo que pasa es que eso de decir que hay más calor o hay menos calor es un término que está tan arraigado que bueno, ya se dice de esa manera. Por el contrario, en el caso de una cerveza que está fría en la atmósfera, la cerveza que está por ejemplo a 10 grados centígrados y la atmósfera está a 20 grados centígrados, lo que ocurre es lo contrario. La energía fluye en forma de calor de la atmósfera, del ambiente, hacia la cerveza, que está más fría. Y por eso es que la cerveza tiende a calentarse, porque está recibiendo energía del ambiente. Otro ejemplo, ya tocando la transferencia de masa, sería que disolviéramos azúcar en agua, ¿no? En esa zona en la que estamos echando el azúcar, que está concentrado, y tenemos otra zona en la cual la concentración de azúcar es baja. Lo que va a pasar con esto es que el azúcar, por una diferencia de donde hay más concentración hacia donde hay menos, empieza a viajar hacia la zona donde hay menos concentración. Un ejemplo de esto más cotidiano es cuando tú lavas la ropa que está llena de detergente. Si luego está húmeda, llena de detergente, si la metes en agua, la concentración de detergente en el agua es cero, ¿no? Y en la zona que está pegadita de la ropa, de la superficie de la ropa, hay una solución muy concentrada de detergente. En consecuencia, el detergente empieza a viajar de esa zona que está muy concentrada hacia el agua pura, ¿no? Y eso es lo que permite el enjuague de la ropa. Ahora vamos a hablar sobre la transferencia de cantidad de movimiento. Hay una gran diferencia con respecto a esta y las dos anteriores. Cuando hablamos de transferencia de energía en forma de calor y transferencia de masa, lo único que importa es la dirección en la que se está transmitiendo la energía y la dirección en la que se está transmitiendo la masa, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía es eso, energía, no tiene direcciones. Igual pasa con la masa. Por el contrario, la cantidad de movimiento es una forma que sí tiene una dirección, es un vector. La cantidad de movimiento se define como la masa de un cuerpo multiplicado por la velocidad que tiene ese cuerpo. Y precisamente al ser la velocidad un vector, la cantidad de movimiento tiene un vector. En este caso, muy típico, podemos imaginarnos un señor que está arrastrando una caja, empujándola con una fricción en el piso, y la caja se mueve en esta dirección. Debido a que la caja tiene una velocidad y el piso no tiene ninguna velocidad, ocurre un flujo de cantidad de movimiento de la caja hacia el piso. Pero fíjense, hay una dirección de la cantidad de movimiento de la caja, que es esta, y hay una dirección en la que se transmite la cantidad de movimiento, que es esta hacia abajo. Entonces, cuando se trabaja con fenómenos de transporte de cantidad de movimiento y de transferencia de cantidad de movimiento, tienen que haber dos direcciones, porque la cantidad de movimiento como tal ya tiene una dirección propia, a diferencia de la energía y de la masa. La aplicación de esta idea en esta materia es para estudiar fluidos, básicamente. Un fluido que se desplaza por sobre una superficie, rozando con ella, siempre ocurre que tiene una diferencia de velocidad. Es decir, las capas de fluido que están más cerca del sólido van más lento y las que están más lejos van más rápido. Y a medida que nos alejamos del sólido, las velocidades aumentan. Esto genera que haya un flujo de cantidad de movimiento del líquido hacia el sólido con el que está en contacto. Pero fíjense, hay una dirección de la cantidad de movimiento que depende de hacia dónde va el fluido, en este caso hacia la derecha, y hay otra dirección que es en la que se transmite la cantidad de movimiento, que es la dirección en la cual se dan las diferencias de velocidades, que es hacia acá. Y eso es todo del primer video sobre fenómenos de transporte, que a su vez presenta una pequeña introducción a la mecánica de fluidos. Espero que les haya servido. Cualquier duda pueden preguntarlo por la página de Facebook, por el Twitter o por la caja de comentarios en YouTube.